La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en este su programa La historia que quiero vivir, que hoy sí estamos transmitiendo en vivo, aquí directamente desde los estudios de Radio Fórmula y transmitiendo a través, como ustedes bien saben, del 103.3 de FM, del 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del país donde, ya saben, lo permite la competencia de los autos de lujo, pero llegamos también a Puerto Rico, a Canadá, a los Estados Unidos de América, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde exista internet a través de la página www.radioformula.com.mx. Repito, estamos en vivo ya en esta ocasión, ya terminaron mis compromisos y espero no interrumpir lo que resta del año mi presencia física en este programa a esta hora, los sábados a las 4 de la tarde. Y les reitero que para comunicarnos están a su disposición nuestras vías electrónicas, que son el correo villalpandohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la historia, en donde de una vez quiero agradecer primero a nuestra amiga Alejandra Telles Pichardo, que nos saluda con afecto. Muchas gracias desde aquí la Ciudad de México, y me pide que tome en cuenta su sugerencia valiosísima de platicar de la historia de los ferrocarriles en México. La tengo anotadísima, doña Alejandra, pero pues no me alcanza el tiempo ni los días de la semana. Necesitaría de veras más tiempo o más días para poder tratar todos los temas, que en especial que usted me pide es sumamente importante. Y simplemente déjeme decirle que yo ya me preparé, adquirí en la ciudad de Puebla, en el Museo del Ferrocarril, hace algunos añitos, un par de libros fundamentales sobre esta historia, así que en cuanto pueda lo haremos con todo gusto. También le agradezco a doña Adriana Ramírez Cano, que ya está preparada para escuchar el programa. Gracias a don César Daniel Vivar Mariscal, que está listo también. Muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Don Jesús Carrión Díaz, desde Puebla, capital por Radio Fórmula. Qué bueno, está escuchando en Puebla ya con mucho afecto y en contacto. Qué bueno que ya en Puebla nos volvieron a sintonizar. Gracias, muy amable. También don Rolando Orozco, que está atento al programa como siempre. Hace un momento don Rolando me mandó en vía correo electrónico en PDF, y se los paso al costo, amigos, la versión digital de este libro magnífico del cual hacía referencia hace un momento Joaquín López Dóriga en su noticiero, Noticias del Imperio, del recientemente fallecido Fernando del Paso. Un libro magnífico, maravilloso. Ahorita hablaremos un poquito de libros, porque en este Buen Fin no todos son pantallas, no todos son televisores. También las librerías están de oferta y ustedes pueden adquirir, ya sea en alguna de ellas, Noticias del Imperio de Fernando del Paso, o bien está descargable gratuitamente en internet. Nada más simplemente ponen ustedes Noticias del Imperio PDF y lo encuentran. También le agradezco a don José Naum, que ya tuve el gusto de conocerlo hace algunos días. Me dice lo mismo él también. Pues muchas gracias, los aprecio enormemente. Bueno, antes que nada, déjenme comenzar este programa. Si todo el mundo se suma al Buen Fin, yo también me quiero sumar al Buen Fin. No es que yo no tengo tiendas, por supuesto, ni vendo pantallas, ni teléfonos, ni demás cosas. Si tienen un poquito de dinerito, si ya les dieron su anticipo del aguinaldo, si están listos para hacer colas en los centros comerciales, también las librerías están de oferta. Y yo quiero recomendarles 3 libritos simplemente. Uno de ellos, y lo voy a decir con toda honestidad, de manera tramposa: Mi diario de navegación, de José Manuel Villalpando, de Editorial Grijalvo. Está en todas las librerías y no se van a arrepentir. Segundo, déjenme recomendarles 2 libros que me han parecido francamente excelsos, que he leído en los últimos 2 meses. No que me tardé 2 meses en leerlos, sino que de los muchos que he leído, estos 2 me han parecido soberbios, superlativos, y en este Buen Fin creo que es una buena oportunidad para hacerse de ellos. Además, por supuesto, del diario de navegación de un servidor. Miren, primero,
Carlos Tello, ya hablamos de esto hace algunas semanas, ya publicó el tomo segundo de su biografía magnífica, muy bien investigada, espléndidamente documentada, que se llama Porfirio Díaz y su tiempo. Ya apareció el tomo 2, que se llama La ambición, pero si ustedes no lo han leído, en este Buen Fin compren el tomo 1, que se llama La guerra, el tomo 2, que se llama La ambición. No se van a arrepentir. Es una lectura magnífica. Carlos Tello tiene la pericia de ser un gran historiador, pero también el arte de ser un magnífico escritor. Lo publica Editorial Debate, está en todas las librerías. Carlos Tello, Porfirio Díaz y su tiempo. Créanme que les va a durar más el gusto por leer este libro que lo que dura el gusto de un televisor. Y además los televisores dentro de 5 años tienen que cambiarlo porque ya hay un nuevo modelo que hace más chucherías y más gracias, y los libros se quedan para siempre. También les quiero recomendar otro libro. En este acabo incluso de participar en su presentación. Un libro diferente, un libro que tiene una gracia enorme, porque se trata de lo que dicen los teóricos de la historia, de una historia contrafactual. Lo escribió mi querido amigo Gerardo Laviaga. El libro se llama Si tú quieres, moriré, y es una ucronía, es decir, un ¿qué hubiera pasado si? Y él plantea un caso muy interesante, el qué hubiera pasado si el presidente Antonio López de Santana, en el año de 1833, en lugar de regresar a tomar la presidencia de la República, fallece en un accidente en el camino y queda gobernando al país el vicepresidente en funciones, Valentín Gómez Farías. A partir de ahí, Gerardo Laviaga despliega un mágico rompecabezas de posibilidades históricas que llegan, fíjense amigos, esto es maravilloso, hasta el momento en que Estados Unidos tiene que venir a pedir ayuda a México, porque están enojados ya que nosotros, los mexicanos, según Gerardo Laviaga en esta novela ucrónica, somos los que construimos un muro para detener la inmigración ilegal del flujo de norteamericanos que quieren venir a trabajar a México, porque dicen ellos que los norteamericanos quieren hacer los trabajos que los mexicanos no queremos hacer. Ya no les digo más. Gerardo Laviaga, Si tú quieres, moriré, de Editorial Planeta, está en todas las librerías también. Repito, Carlos Tello, Gerardo Laviaga, José Manuel Villalpando. Los tres somos amigos, además, debo decirlo con toda claridad, y pues son libros que puedo yo anticipar para recomendar en este Buen Fin. Y esto no es óbice para que en diciembre, como siempre, la víspera de Navidad, que será por ahí del sábado 22 de diciembre, hagamos nuestro, pues siempre socorrido programa histórico de los libros de recomendación para regalos de Navidad. Pero hoy, este adelantito de 3 muy buenos libros para el Buen Fin. Repito, también las librerías están de oferta. Pero vamos al programa de hoy. Hace 8 días comenzamos, ustedes recuerdan, a platicar acerca de la historia de los periódicos en México, la historia también de los periodistas más destacados, y al mismo tiempo una narración de los principales embates a la libertad de expresión que en México han existido. Particularmente lo que destacamos en el programa pasado fue lo ocurrido a lo largo del siglo XIX mexicano, y nos quedamos exactamente cuando Benito Juárez, después de derrotar a Maximiliano, regresa a la presidencia de la República, y él es un celoso, absoluto defensor de la libertad de expresión. Comentábamos que los periódicos serios de aquel tiempo, ya para ese momento los más importantes de México y los decanos, el llamado El Siglo XIX y el otro El Monitor Republicano, pues eran periódicos de seriedad, por supuesto, pero aparecieron otros que tenían la finalidad de hostigar al gobierno del presidente Juárez, particularmente uno que se llamaba El Padre Cobos, que dirigía el abuelito de Octavio Paz, que se llamaba Ireneo Paz, y es un periódico que tenía caricaturas en las cuales se burlaban, se mofaban de una manera francamente fea, ridiculizando al presidente Juárez, y don Benito aguantó. Don Benito jamás metió a la cárcel a un periodista,
jamás cerró un periódico, jamás destruyó una imprenta, sino que el presidente Juárez, como buen liberal, aguantó los embates de la prensa que lo abominaba. También por estos años, en el año de 1869, bajo la presidencia igualmente de Juárez, va a aparecer el primer periódico, más bien la primera revista literaria mexicana, dirigida por el gran poeta y novelista y militar Ignacio Manuel Altamirano, que se llamó El Renacimiento. Era más o menos, para que se ubiquen, como Letras Libres de hoy en día. Una revista de literatura, una revista de artes, una revista de filosofía, de crítica elevada, pero con la particularidad de que reunió en esta revista del Renacimiento al pensamiento mejor del Partido Liberal y a lo mejor del pensamiento conservador. Una revista que pensaba Altamirano aglutinar con ellos. Por eso lo llamó Renacimiento, para que renaciera, no importando el partido al que se perteneciera, no importando la ideología que se tuviera, renaciera la cultura mexicana a través de las páginas del periódico El Renacimiento, dirigido, repito, por Ignacio Manuel Altamirano. Más adelante habrá otro periódico también burlesco, El Aguizote, pero de esto platicamos en un momento más. Y estamos aquí, amigas, amigos, para el segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir aquí en vivo. Muchas gracias a don Jaciel Ponce, que me hace una pregunta curiosa, siguiendo con las ucronías. ¿Qué creo yo que hubiera pasado si en vez de seguir como presidente don Benito Juárez hubiese accedido a la presidencia el general Jesús González Ortega? Supongo que se refiere usted al famoso intento de golpe de Estado de 1865, como le correspondía por ser el presidente de la Suprema Corte. Miren, no hubiera pasado nada y la guerra con Francia y con el imperio hubiera terminado igual. El chiste de una ucronía es que se trate de un acontecimiento en el cual las circunstancias externas al mismo estén perfectamente coordinadas para que pueda cambiarlas. En este caso, Jesús González Ortega no hubiera podido cambiar las circunstancias externas, es decir, vendría definitivamente la victoria de Estados Unidos en su guerra civil y por ende el apoyo a México, vendría también definitivamente el temor de Francia tanto a Estados Unidos como a Prusia y hubiera retirado sus tropas, es decir, no hubiera cambiado estas circunstancias. En el caso de la novela de Gerardo Laveaga, las circunstancias sí cambian porque el que se muera Santana a tiempo va a implicar que antes de que comience inclusive la guerra de Texas, México podría haber manejado las cosas de tal suerte de no entrar en enemistad con Estados Unidos y se hubiese podido, mediante una serie de maravillosas jugadas históricas que usted podrá leer en este libro tan especial, hubiera podido ser superior a los Estados Unidos. Créamelo, le va a gustar muchísimo a nuestro amigo Jaciel Ponce, también a don Júpiter DBC, le agradezco mucho que nos salude como siempre, dice que tengo la razón, que también en las librerías hay Buen Fin, así que muchas gracias, qué bueno que usted ya fue o ya las visitó o ya anda en esas. También gracias, don Alfonso Rodríguez me manda el corrido del gato Félix, al rato lo voy a ver, muchísimas gracias. Don Iván García, que está puntual en clase, se lo aprecio mucho. Don Raúl Tamayo, que nos salude desde Indianápolis, muchas gracias. Don Noé Sajade, que nos está saludando desde Nueva York. Miren, Indianápolis, Nueva York, muchísimas gracias por escucharnos allá, nuestros amigos en los Estados Unidos de América. Gracias de veras. Bueno, miren, apareció el hijo del Aguizote, bueno, es que después va a haber el hijo del Aguizote más adelante, pero el Aguizote lo va a dirigir este general, escritor, liberal, diplomático mexicano maravilloso que es Vicente Riva Palacio, y va a estar dedicado a hostigar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, también con artículos muy mordaces, pero sobre todo con caricaturas demoledoras. Lo ponían del asco al pobre presidente Lerdo, pero Lerdo, y hay que decirlo también, al igual que don Benito Juárez, los dos liberales absolutamente creyentes de la libertad en todas sus expresiones, no hizo nada por atentar contra la libertad de expresión, no censuró los periódicos, no hizo, repito, nada en contra de los periodistas. Aparecería también un periódico, este es muy interesante, se llama La Libertad, editado por los hermanos Santiago y Justo Sierra.
¿Se acuerdan de Justo Sierra? Hemos hablado muchas veces de él. Este hombre que andando los años sería ministro de Instrucción Pública de don Porfirio. Bueno, en sus mocedades, en 1877 va a ser el editor y principal articulista de un periódico llamado Libertad, que decía como epígrafe que se trataba de un diario liberal conservador. La idea de aglutinar lo mejor del pensamiento liberal con lo mejor del pensamiento conservador era lo que tenían en mente los hermanos Sierra, y va a dar como resultado que van a adoptar la doctrina filosófica del positivismo francés que había creado Augusto Comte allá en París, y adaptado al caso mexicano, los hermanos Sierra y principalmente Justo van a ser los creadores de la ideología política que sustente más adelante al porfiriato. Van a crear el sustrato, el andamiaje que le va a permitir a don Porfirio gobernar bajo una teoría filosófica, aunque don Porfirio no la entienda, Es importante aclarar que don Porfirio es un político práctico, no teórico. El teórico es Justo Sierra, quien le va a construir, repito, toda esa estructura por la cual el régimen porfiriano se podrá sostener a través de las páginas del periódico La Libertad. Claro que el periódico La Libertad va a entrar en conflicto con otros periódicos como El Padre Cobos. El Padre Cobos, ya comentábamos, fundado y dirigido por Irineo Paz, el abuelito de Octavio Paz, va a entrar en conflicto con La Libertad. Y estos pleitos entre periodistas trascendieron, y fíjense que llegó el caso en que Santiago Sierra, el hermano mayor de Justo Sierra, ofendido por lo que decía en sus páginas el Padre Cobos de él, retó a duelo a Irineo Paz, al abuelito de Octavio Paz, y fueron a batirse los dos por estos puntos de honor que la gente en aquel tiempo tomaba muy a pecho. A pistoletazos se dispararon mutuamente y en el duelo resultó muerto Santiago Sierra, asesinado en un duelo, repito, por Irineo Paz. Así que también entre periodistas se peleaban, con el resultado de que uno de ellos cayó muerto de un balazo. Cuando llega don Porfirio, los periódicos más importantes en México son dos: los tradicionales, ya decanos de la prensa nacional, El Siglo XIX y El Monitor Republicano. Los dos tienen un formato muy tradicional, no cambiaron en realidad de su formato como lo habían hecho desde 1840 y tantos. Son los periódicos, sí, más distinguidos, los que tienen la mejor nómina de colaboradores, de articulistas, de reporteros, pero son periódicos un tanto cuanto a la antigüita que todavía no tienen ni siquiera posibilidad, por la forma como están siendo impresos, con linotipo antiguo. No hay grabados, no hay imágenes, menos pensaban en poner fotografías. Por ello, en 1896, los dos periódicos tuvieron que cerrar sus puertas, quebraron literalmente, porque apareció el primer periódico moderno de México, que tenía como título El Imparcial. Claro, ese era el nombre del periódico, El Imparcial, porque de imparcial no tenía absolutamente nada. Era un periódico totalmente parcial, subvencionado por el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Esto va a ocurrir en 1896, con la novedad de que es un periódico ya de gran formato, como los de hoy en día, de esas paginotas que se pueden abrir, y aparte está tapizado de fotografías, lo cual, imagínense, en 1896, lo que hoy vemos tan común en los periódicos, que en su primera plana es una foto y un titulote, una cabeza de 8 columnas. Bueno, esto aparece por primera vez en México, en las páginas del Imparcial, en 1896, un periódico dirigido por el periodista Rafael Reyes Espíndola, que es un periódico, repito, subvencionado por el gobierno. El gobierno les da su lanita a los periodistas, al igual que sucedió con el periódico El País, fundado 3 años después, en 1899, igual con el mismo formato del Imparcial para hacerle competencia, dirigido por Trinidad Sánchez Santos. Dos periódicos, repito, de gran modernidad, con mucha fotografía, y en los cuales, o contra los cuales, El Siglo XIX y El Monitor Republicano no pudieron competir, así que cerraron.
Estos dos periódicos están subvencionados por el gobierno. Les daba su danita. El inventor del famoso chayo, del chayote, esta palabra que se usa para decir la mordida que se les da a los periodistas para que hablen bien del gobierno en turno, fue el general Porfirio Díaz. Ahorita les platicaré porque me va a tomar ya el corte en un momento más, pero en los documentos particulares privados del secretario particular del presidente Porfirio Díaz, de nombre Rafael Chouzal, están las listas de lo que mes a mes el presidente de la República a través de su secretario le daba a los periodistas. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque de esta tarde. Gracias a don Fernando Paulina Berillo, que me saluda como siempre desde Morelia, Michoacán. Le aprecio mucho lo que dice de mí, se lo agradezco infinitamente. Igual don Emanuel Torres Ríos, que me manda saludos. Me dice dónde está escuchándome en su trabajo. No voy a decir dónde para que no me lo vayan a regañar ni a arrestar, pero le aprecio enormemente que esté usted con nosotros, se lo agradezco muchísimo. Y también quiero apreciarle su mensaje y la foto que me envió don Salvador Ávila, que él está en Atlanta, en Georgia, también en los Estados Unidos. Fíjense, hoy nos han saludado de Atlanta, desde Indianápolis, desde Nueva York, cosa que aprecio enormemente. Y me dice don Salvador que ha encontrado algunos libros que hablan o de tema mexicano, publicados en los Estados Unidos en inglés, y aquí alcanzo a ver en la foto que me manda, uno de ellos, Life in Mexico, de la marquesa Calderón de la Barca, La vida en México, de Madame Calderón de la Barca, que se lo recomiendo positivamente. En los Estados Unidos hay mucha cultura mexicana, me refiero a en el Estados Unidos culto, interesado en historia. Hace unas pocas semanas un queridísimo amigo mío, que también publicó un libro del cual hablaré en diciembre, y ustedes conocen seguramente, este gran escritor Vicente Quirarte, me hizo un obsequio maravilloso, un libro también norteamericano, que se llama An Artillery Officer in Mexican War, las memorias de un oficial de artillería en la Guerra de México, del mayor Robert Anderson, que estuvo aquí combatiendo en Tacubaya, en Molino del Rey, en Chapultepec, y llegaba yo a la conclusión con él de que los norteamericanos que participaron en la guerra del 47, que escribieron memorias, son muchos más que los mexicanos que participaron en la misma guerra. Estoy trabajando, como ya lo platiqué hace algunas semanas, en un tema que tiene que ver con los niños héroes, y al recopilar información particularmente norteamericana he encontrado una cantidad inmensa de testimonios de soldados, de militares de los Estados Unidos que estuvieron en México, y al contrario, resulta ser que hay muy poquitos testimonios, no digo historias, testimonios de mexicanos que hubiesen participado en esa misma guerra. Pero bueno, eso es otro tema. Gracias a don Salvador, le aprecio mucho, qué bueno que tiene esos libros, muy amable. Bueno, en el porfirismo también, además de que fallecen de muerte natural estos dos viejos diarios, el Siglo XIX y el Monitor Republicano, de que nacen modernamente los dos titanes del periodismo porfiriano subvencionado, que son el Imparcial y el País, decía yo que el presidente Porfirio Díaz inventó el chayote, el chayo, la mordida, la compra de periodistas mediante el uso de los recursos públicos. Y en el Centro de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, allí si ustedes acceden o lo ven por internet del catálogo, están entre los muchos documentos que custodian el archivo personal de don Rafael Chouzal. Rafael Chouzal era el secretario particular del presidente Porfirio Díaz, un archivo muy importante porque tiene que ver mucho con la vida oficial de México en la época porfiriana y también con la vida personal de don Porfirio, porque fíjense que don Rafael fue el custodio de las cartas y la correspondencia y todos los documentos de la primera esposa del presidente Díaz, doña Delfina Ortega, incluyendo las cartas de amor que Porfirio le dirigía. Es evidente lo que pasó. Don Porfirio, cuando muere su esposa, cuando se casa con doña Carmelita, seguramente no quería que doña Carmelita descubriese en su propio hogar la colección de cartas y documentos de doña Delfina. Entonces los sacó de allí, se los dio a su secretario particular y este los guardó celosamente para siempre, y por eso las cuestiones de Carmelita están en el archivo Porfirio Díaz, las cuestiones de Delfina están en el archivo Rafael Chouzal.
porque don Porfirio se las dio para que las guardara. Pero ahí también hay una libretita maravillosa, que son los gastos de la oficina del secretario particular del presidente, en el cual mes a mes anota los nombres y las cantidades. Nombres de periodistas y cantidades que les ministran, que les dan cada 30 días. Y allí, miren amigos, hay que decirlo con toda claridad, el que recibió más dinero fue Rafael Reyes Espíndola, Trinidad Sánchez Santos y también Irineo Paz, el abuelito de Octavio Paz. Está anotado mes a mes pasando a cobrar su dinerito, su chayote que le daba el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Don Porfirio también permitió, primero, algunos diarios de oposición. Hubo un diario muy famoso de oposición suave, leve, crítica, de un periodista conservador que se llamaba Victoriano Agüeros, que era un buen hombre. Victoriano Agüeros publicó varias colecciones importantes de libros, de otras materias, de antologías de historia de México, en fin. Era un hombre muy, muy católico. Su periódico era de tendencia absolutamente católica y era fama que cada año, cada 18 de julio, Victoriano Agüeros era arrestado por la policía, lo metían a la cárcel todo ese día para que no diera lata y sin embargo cada año, el 18 de julio, en su periódico, que se llamaba El Tiempo, decía barbaridad y media del masón Benito Juárez y lo ponía del asco, y entonces para evitar problemas y castigarlo según la legislación de imprenta de aquel tiempo, la policía ya sabía, iban desde el día 17 a casa de don Victoriano Agüeros, él también ya lo sabía, y así se aventó 20 y tantos años, 20 y tantos veces el 18 de julio en la cárcel, como castigo por andar diciendo sandez y media contra don Benito Juárez. También en época de don Porfirio hubo dos revistas muy importantes, repito, con esta tendencia mexicana que va a iniciar el periódico El Renacimiento de Altamirano. Habrá dos revistas literarias buenísimas, donde van a participar los mejores intelectuales y poetas del tiempo de don Porfirio, que fue un tiempo pródigo, prolífico en intelectuales, en grandes intelectuales, porque finalmente las épocas de paz producen escritores, producen pensadores, y se crearon las revistas, primero la revista Moderna, que fue muy importante, dirigida por aquel gran poeta José Juan Tablada, y más tarde la revista Sabia Moderna, dirigida también por ese gran filósofo mexicano Antonio Caso, del cual ya hemos hablado algunas veces. Pero de pronto apareció un par de periódicos de franca oposición, que es el tema que me interesa. El primero de ellos fue un periódico muy muy famoso, que tenía un nombre bastante inocente. Se llamaba El Diario del Hogar. Le decían el periódico frijolero, porque en el Diario del Hogar, su dueño y editor y responsable, el periodista muy famoso Filomeno Mata, tenía una sección dedicada todos los días para dar recetas de cocina a las señoras, porque él pretendía, entre otras cosas, que el periódico El Diario del Hogar lo leyera toda la familia. Es el primero que tiene sección para las señoras, que se referían especialmente a la cocina y también a modas. Sacaba ya vestidos, patrones de moda, la moda de Europa, es decir, fue una cosa novedosa, ¿eh? Había sección infantil, claro, con narraciones propias para los niños de aquel tiempo, de hace más de un siglo, y evidentemente sección política, en la cual sí arremetía durísimamente contra el presidente Díaz, al grado tal que si bien el periódico no lo cerró el presidente Díaz, sí en cambio don Filomeno Mata fue varias veces a dar con sus huesitos a la cárcel. Pero en el año ya de 1900 apareció un periódico, este sí, que le causó y le provocó muchísimos dolores de cabeza al presidente Díaz, al dictador Porfirio Díaz, porque en 1900, repito, apareció Regeneración. Regeneración. No degeneración, Regeneración. Fundado y dirigido y escrito por los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón. Un periódico que se decía vocero del Partido Liberal Mexicano, que en realidad sostenía teorías y una ideología entre anarquista y socialista, lo cual evidentemente molestaba a las autoridades. Fue un periódico que fue muchas veces perseguido sus articulistas. Los Flores Magón, a veces una vez otra vez los tres,
todos iban a la cárcel, varias veces lo cerraron y en un par de ocasiones el gobierno no le bastó con encarcelarlos, cerrarlos, sino que hasta destruyó las imprentas donde se publicaba Regeneración, repito, el periódico de los hermanos Flores Magón, primer ejemplo importantísimo en México de libertad de expresión, pero también un ejemplo dramático de represión, de censura, de ataque directo a este derecho elemental de la libertad de expresarse por un gobierno que evidentemente pues es un gobierno dictatorial de don Porfirio, que en esta materia don Porfirio, a diferencia de don Benito, no aguantó. Le purgaba que hablaran mal de él en los periódicos, tan acostumbrado a que el Imparcial y El País hablaran tan bonito de él. Fíjense que en la época ya del presidente Madero, para dar un brinco rápidamente, pues el Imparcial y El País, que nunca olvidaron su tendencia porfírica y seguramente dolidos porque el presidente Madero, ¿qué creen que hizo don Panchito Madero? Pues suspendió el chayote y no volvieron a darle dinero a los periodistas. Y esto seguramente, espero que no haya sido por eso, obligó a los reporteros y articulistas del Imparcial y del País a pegarle duro al presidente Madero e inclusive fundaron una revista que se llamó Multicolor para golpear cotidianamente al presidente de la República, ridiculizándolo al máximo, inclusive con viñetas, con grabados, con caricaturas francamente grotescas, burlándose sobre todo de la estatura, de la poca estatura, le decían el chaparrito ahí en Multicolor, y era por supuesto pues con verdadera hazaña como herían al presidente de la República. Y por tercera vez en México, o por segunda vez más bien, Juárez y Lerdo uno y después Madero respetó absolutamente a los periodistas con toda razón, porque era un liberal absoluto, los respetó, pero no les dio ni un centavo, como lo hizo Juárez, como tampoco lo hizo Lerdo, ni Madero. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de este día que se me ha ido volando. Muchísimas gracias por sus muchas comunicaciones, como a Alma de la Cruz, que me saluda. Muchísimas gracias desde Metepec, Estado de México. Gracias, Alma de la Cruz, muy amable. También don Florentino Brioso me saluda desde la colonia Tecomatlán, en Los Reyes de la Paz. Los Reyes de la Paz, que esté en su trabajo atento, escuchando el programa. No se vaya a distraer mucho de su trabajo. Gracias por escucharme, no se distraiga, pero qué bueno que lo hace. Se lo aprecio enormemente también. Y le agradezco muchísimo a Juan Carlos Milán Soto, que me saluda está en carretera llegando a La Paz, allá en Baja California Sur. Muchas gracias. Don Wilfrido Avilés Uribe, le agradezco muchísimo lo que me dice y le aprecio de veras los conceptos que expresa de mí, se lo agradezco infinitamente. Nuestro amigo Rafita Barrios, que me envía un gran saludo y como siempre escuchándolos cada sábado. Gracias, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en este programa que tiene como objeto fundamental pues recordar el pasado para que el pasado nos sea de utilidad en el presente. Volvamos al tema rápidamente. Miren, cuando el presidente Madero asume la presidencia, decía yo hace un momento, va a ser un hombre que respete de manera absoluta y tajante la libertad de expresión, no volverá a haber un periodista preso, no volverá a haber ningún periódico cerrado, no volverá a haber ninguna imprenta destruida como acostumbraba don Porfirio, pero tampoco, como acostumbraba don Porfirio, no volverá a haber chayote o mordida o dádiva a los periodistas. Esto es bien importante y no sabemos si fue por la ideología propia del periódico El Imparcial y del País o porque los periodistas de esos medios dejaron de recibir el consabido chayotito. El caso está en que los dos periódicos, junto con uno nuevo que se llamó Multicolor, decidieron atacar duramente al presidente Madero, acusándolo de todos ustedes que se puedan imaginar y hasta del feo pecado de ser chaparro. Hasta de eso lo acusaban y lo retrataban en caricaturas grotescas, por ejemplo, comparándolo con un retrato gigante de don Porfirio Díaz, que era un hombre muy alto, y en el cual Madero se veía pequeñito, como si fuera un enanito, y decía el presidente Madero en la caricatura que lo quitaran de allí porque se veía muy chiquito él, o en otra más, lo colocaban sentadito con las piernitas jugando como un niño en la silla presidencial para decir simplemente le quedó grande la silla de don Porfirio. Es decir, se burlaban del presidente Madero, pero él, repito, respetó absolutamente la libertad de expresión y al contrario, sus amigos
don Juan Sánchez Ascona, que era su secretario particular, y este otro poeta y orador importante, Jesús Urueta, van a fundar un periódico maderista para tratar de defender a este presidente. El periódico se llamó Nueva Era, y fue un periódico efímero porque en 1903, en los días de la decena trágica, cuando cae finalmente el presidente Madero, también va a caer el periódico Nueva Era, que va a ser incendiado, arrasado por los fanáticos seguidores de Victoriano Huerta, con quien El Imparcial y El País van a estar muy contentos, por supuesto, porque don Victoriano Huerta pues se siente como el heredero de don Porfirio, y además regresó a la costumbre del chayote. Así que El Imparcial particularmente se puso de tapete con el presidente Huerta y hasta cambió de director. Fíjense que el periódico El Imparcial tuvo como director a un poeta importantísimo en México, que ustedes recuerdan seguramente, don Salvador Díaz Mirón, quien se va a convertir en director del Imparcial, pero el periódico tan parcial como siempre. Don Salvador cayó de la gracia a todo el mundo cuando publicó una crónica del día, escuchen esto amigos, que es hermosísimo, que Victoriano Huerta visitó las oficinas del Imparcial. Al retirarse, el propio Díaz Mirón escribió: cuando el presidente se fue, dejó un aroma de gloria a gloria. Y todo el mundo se burló de él, porque si el presidente tenía un aroma, era alcohólica. Recuerden que Victoriano Huerta era un presidente borrachín que acostumbraba a abusar del coñac. Por supuesto, estos periódicos, El País, El Imparcial, Multicolor, van a desaparecer por completo cuando triunfe la revolución. Y demos un brinco. Para 1916, a finales en octubre, va a aparecer un periódico que hasta la fecha existe todavía, bajo otros dueños, eso sí, pero con la misma marca, con el mismo nombre. Es el periódico El Universal. Lo funda el ingeniero Félix Pallavicini, un amigo de Carranza que era diputado constituyente, con la idea de darle a conocer al México y al mundo también lo que acontecía día con día allá en Querétaro mientras estaba elaborando la Constitución que nos rige actualmente. El Universal aparece en ese año de 1916 y al año siguiente, en 1917, va a aparecer, fundado por el periodista Rafael Alducin, el otro periódico competencia, rival, complemento del Universal, que también hasta el día de hoy, con los avatares que veremos la semana que entra, sigue existiendo, y me refiero al Excelsior. Son los dos periódicos actualmente decanos, bueno, decanos en el sentido de la Ciudad de México. Hay uno más antiguo que ha sobrevivido en el puerto de Veracruz, que se llama El Dictamen, que todavía sigue publicándose, pero los más antiguos de la Ciudad de México actualmente son el Universal y el Excelsior, los dos periódicos surgidos ya de la Revolución Mexicana, y los dos con ideologías a veces opuestas, a veces complementarias. Los dos, por supuesto, se plegaron siempre al gobierno, no se metieron en muchos problemas, aunque había algo de crítica, pero los dos tenían, por ejemplo, amistades o afinidades curiosas. El Universal se convirtió en los tiempos finales de la Primera Guerra Mundial en un periódico que apoyaba a los aliados, a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, mientras que el Excelsior se convirtió en un periódico que apoyaba a los austriacos, a los turcos y a los alemanes, los de las potencias centrales. Es decir, curioso esto, pero en fin, simple y sencillamente los dos periódicos decanos de la Ciudad de México aparecen en esos años. Y luego, para 1928, producto, y esto es importante amigos, producto de que a partir de ese año la gente ya, o más bien hay mayor número de personas alfabetizadas, porque recuerden que hasta la época de don Porfirio el analfabetismo es enorme. Había pocos periódicos porque había pocos lectores, pero poco a poco comienza a crearse una masa de lectores no educados, no cultos, pero ya con posibilidad de leer, y entonces en 1928 aparece un periódico fabuloso en formato de tabloide, de corte muy popular, que se llama La Prensa, que sigue hasta hoy, que tenía como virtud el que destacaba la noticia del día, sí, destacaba alguna que otra cuestión, los deportes, que le importaba mucho al pueblo, y algo que desde entonces caracterizó a La Prensa, la página roja. Crímenes, asesinatos, violaciones, matanzas,
asesinos, víctimas, escenarios del crimen aparecen en el periódico La Prensa, que se funda en 1928 como una alternativa para la gente que no quiere leer cosas sesudas y complicadas en el Universal o en el Excelsior, sino que prefiere leer La Prensa. Y más adelante, para brincarme en 1939 y acabar el tema de hoy, aparecerá el Novedades. ¿Se acuerdan de Novedades, que fue de alguna manera rival del Universal y del Excelsior? Se funda en 1939 por don Ignacio Herrerías, con un tipo de formato similar, igual con noticias importantes, pero es el primer periódico mexicano que incluye un capítulo o una sección dedicada a las notas sociales de sociedad. Aparecen las bodas, los bautizos, las defunciones, las crónicas de los banquetes, las quinceañeras, en fin. En Novedades aparece como el primer periódico fifí de nuestra historia, que está destinado ya a una selecta parte de la población que tiene el recurso para pagar que en sus páginas aparezcan sus eventos. Recuerden, amigos, este es el Buen Fin. Martín Sánchez me escribe y me dice que no tomó nota de las recomendaciones literarias. Hoy recomendé 3 libros. En realidad, el diario de navegación de José Manuel Villalpando, mío. Por supuesto, el libro de Carlos Tello, Porfirio Díaz y su tiempo, en el tomo 1 y tomo 2. Y también el de Gerardo Laviaga, Si tú quieres moriré, de Editorial Grijalvo. El Buen Fin también es Buen Fin para las librerías. Así que no se vayan con las pantallas, vayan también por un buen libro. Estoy seguro que les va a encantar. La semana que entra terminaremos con este tema de la prensa en México, para que en las siguientes semanas hagamos una serie especial sobre los retos que enfrentan los presidentes de la República. Hasta pronto, pásenla bien.